Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es iniciar este día una vez más, dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Así es, amor, qué bueno que podemos nuevamente levantarnos temprano, saber que el Señor está allí esperándonos para hablarnos, para darnos de sus mensajes, para enseñarnos las lecciones que necesitamos para este día. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Domingo 7 de marzo. ¿Comprar algo gratis? Lee este versículo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Isaías capítulo 55, versículo 1. ¿Qué contradicción ves aquí? ¿Cómo podrán comprar sin dinero? Esa es la aparente contradicción que encontramos allí. Dice el Señor, venid y comprad y comed, venid los que no tienen dinero. Ahora, el hecho de que Dios llame a las personas a comprar sin dinero se refiere a un intercambio. ¿Y qué es lo único de valor que nosotros tenemos para intercambiar con Dios? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Así que nosotros debemos comprar ¿con qué? Con nuestro corazón, entregárselo por completo a Dios. Es la única manera de nosotros poder comprar sin dinero. Supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, como está en Isaías capítulo 55, versículo 1. Pero, ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregan las palabras como lo hizo Isaías, sin dinero y sin precio, la cuestión se aclara. Isaías hace un llamado a los que aceptan el perdón libremente, como está en Isaías capítulo 55, versículo 7. Sin embargo, la palabra comprar enfatiza que lo que Dios le ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos es valioso. En consecuencia, recibirlos requiere una transacción, es decir, una transferencia de algo de valor. Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo. Pero no porque fuera gratis para él, lo compró a un precio espantoso y con sangre de su propio siervo divino. Aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombroso. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Vamos a leerlo en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, hermanos, recordemos entonces la pregunta. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. Jesús estuvo dispuesto a sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir. Él estuvo dispuesto a padecer lo que nosotros merecíamos padecer, la muerte. Ahora, como Cristo la padece en nuestro lugar, Él tiene el poder para darnos vida en vez de muerte. Amén. El abordaje que hace Isaías de la salvación, ¿cómo se compara con el del Nuevo Testamento? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, amor, para ampliar un poquito la respuesta a esta pregunta, quiero que podamos compartir, además de este texto de Efesios, un par de textos más. Tito capítulo 3, versículo 7. Amor, ten la bondad, léelo para nosotros. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Santiago capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Entonces noten algo interesante aquí, hermanos. Está claro que somos justificados por la gracia. Esa gracia que proviene de Dios es su amor. Tito dice, siendo justificados por su gracia. Esa gracia es ese regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de Jesucristo.
Y Jesucristo está dispuesto a morir por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ese es el medio de nuestra salvación. Ya en el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre. Ese es el método que Dios emplea para salvarnos. La sangre de Cristo Jesús que nos cubre de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Amén. Y ya en Santiago capítulo 2 versículo 24 nos dice algo que parece contradictorio. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿A qué se refiere el libro de Santiago con esta afirmación? Él utiliza la experiencia de Abraham para demostrarle a sus oyentes que Abraham fue justificado por esa fe que obra. Esa misma fe que Dios espera que nosotros reflejemos en nuestra vida como cristianos. Si volvemos a leer el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, pero esta vez hasta el versículo 10, vamos a entender un poco mejor este asunto. Amor, ten la bondad de leerlo nuevamente, pero esta vez hasta el versículo 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este contexto, las obras son una evidencia de nuestro compromiso con Dios. Es una evidencia de que hemos aceptado a Cristo Jesús y que por su amor nosotros obramos esos actos de bondad que Dios espera que como cristianos hagamos para demostrar su amor a otras personas. Entonces, hermanos, nadie será salvo por las obras. Pero las obras en la vida del cristiano es una evidencia de que hemos creído y que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento y es lo mismo que el Evangelio en el Nuevo Testamento. Ninguna salvación por obras del Antiguo Pacto habría de ser reemplazada por la salvación por gracia del Nuevo Pacto. Desde que Dios les hizo la promesa de un libertador a Adán y a Eva, como está en Génesis 3:15, solo ha habido un camino a la salvación, por gracia, mediante la fe. Efesios 2:8. El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Muy bien, hermanos, y hablando del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, parece que cuando hablamos de Antiguo y Nuevo pensamos que hay dos pactos, ¿cierto? Diferentes, pero el pacto siempre ha sido el mismo. Cuando Adán y Eva cometen pecado, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios hace un pacto con ellos. ¿Y en qué consiste ese pacto? Dios le dice a la mujer que de ella vendrá un descendiente. Ese descendiente aplastará la cabeza de la serpiente. Noten que es una referencia de Cristo y lo que Él haría por nosotros en la cruz del Calvario. El pacto siempre ha sido el mismo. El pacto siempre ha sido por gracia. Cuando el hombre se llena de maldad y se corrompe sobre la tierra, Dios destruye a los malvados mediante el diluvio y renueva el pacto con Noé y su familia. Más tarde Dios le recuerda el mismo pacto a Abraham cuando le dice que contemple las estrellas, que su descendencia será tan grande que sería incontable y que de Abraham vendría un descendiente, el Mesías. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a las faldas del monte Sinaí y ahora le establece cuáles son las reglas de ese pacto. Porque hasta ese momento no había una ley por escrito. Cuando ya Dios organiza a Israel como nación, ahora le presenta los estatutos que como nación deben seguir. Ahora bien, ¿por qué la Biblia presenta un antiguo pacto? ¿Y por qué dice que el nuevo pacto está basado en mejores promesas? Éxodo capítulo 19, versículos 7 a 9 dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había hablado cuando Moisés había ascendido al monte Sinaí. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, ¿en qué consistía el antiguo pacto? En la promesa de Dios bendecir, en la promesa de Dios proteger a la nación, en la promesa de Dios de estar en medio de su pueblo a través del tabernáculo. Esa era la bendición y las promesas
del antiguo pacto, por parte de Dios y por parte del pueblo, la promesa de obedecer y cumplir todo lo que Dios había dicho. Pero esas promesas se basaban ¿en qué? En el compromiso del pueblo en obedecer. Pero cuando Moisés vuelve a subir al monte, ¿qué hace el pueblo mientras Moisés está en el monte hablando con Dios? Hace una estatua de un becerro de oro y le dicen al pueblo, este es el Dios que los sacó de Egipto. O sea, no había pasado mucho tiempo cuando ya ellos, la promesa que habían hecho, la tiraron por tierra. Por eso dice Dios, haré un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y ese mejor pacto lo encontramos en la persona de Jesucristo. Mediante la obediencia perfecta de Jesucristo, mediante su vida sin pecado, nosotros hoy podemos acceder a esa justicia y esa salvación que proviene de Cristo Jesús si le entregamos todo nuestro corazón a Él. Amén. La salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo nos puede costar todo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 39, Lucas capítulo 9, versículo 23 y capítulo 14, versículo 26 y Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Recordemos la pregunta. La salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras no pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo nos puede costar todo. ¿Qué significa eso? Significa que para seguir a Cristo hay una implicación, y es estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Esto me hace recordar el relato bíblico del joven rico, cuando Dios le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Se entristeció, bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue porque tenía mucho dinero. Entonces dijo el Señor, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, por su amor al dinero, por su apego a las posesiones materiales. Entonces Pedro preguntó, bueno Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué pues recibiremos? Y el Señor no dejó esa pregunta sin respuesta. Le dijo, todos vosotros que habéis dejado padre, madre, casas, hijos, por seguirme a mí, recibiréis 100 veces más, y como recompensa, la vida eterna. No que para seguir a Cristo es necesario abandonar la familia. No que para seguir a Cristo hay que repudiar a la mujer y a los hijos. No. Para seguir a Cristo debemos estar dispuestos a abandonar todo aquello que se constituya en un obstáculo para entregar nuestra vida a Él. Y cada sacrificio que nosotros hagamos, cada esfuerzo, cada compromiso, cada entrega que nosotros hagamos con Cristo Jesús será debidamente recompensado. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.